Tras la épica batalla de Sentino, los samnitas no se darán por vencidos, seguirán peleando con todo lo que tengan, pero nada será como antes. La victoria romana es una simple cuestión de tiempo. Pero antes de que llegue esa victoria, tendremos que vivir momentos críticos para la República, como una batalla en la que el cónsul romano amenazará con tratar como enemigos a sus propios soldados. Hoy, en Roma Eterna, vivirás el desenlace de la Tercera Guerra Samnita, una multa más que sospechosa a unas matronas y la despedida por un tiempo de nuestro padre Tito Livio. Así que coge tus mejores croquetas, que comenzamos. El programa anterior se quedó con la epicarda victoria romana en la batalla de Sentino, una batalla que lo tiene absolutamente todo y que me lo pasé pipa narrando. Lo tiene todo. 2 ejércitos acercándose, la cierva, el lobo, el sacrificio de Publio Decio Mus. Necesito una serie de la historia de la República con 50 temporadas por lo menos. Y hoy, programa 75 de Roma Eterna, 5 años de República vamos a vivir, va a ser intenso. Seguimos en el año 295 y uno puede pensar que después de tremenda victoria romana las cosas se calmarían un poco, pero nada más lejos de la realidad. Esto es Roma y aquí no hay tiempo para descansar. Lo que sí hubo tiempo es para celebrar el triunfo de Quinto Fabio, del cónsul Quinto Fabio. Fue a Roma, celebró su triunfo y además se honró la memoria del cónsul sacrificado en batalla. Durante el resto del año del 295 se siguió combatiendo tanto en el norte como en el sur. En el norte se combatió a perusinos y clusinos, y en el sur, concretamente en la zona de la Campania, siguieron pegándose romanos y samnitas, sobre todo en la batalla encarnizada que tuvo lugar en Cayatia, en la que según las fuentes murieron 16.300 samnitas y se hicieron 2.700 prisioneros. Ese año fue, sin duda, un buen año para las armas romanas, pero en la ciudad las cosas no iban tan bien. Cuentan que hubo una pandemia, que sucedieron hechos extraños. Por ejemplo, corrió la historia de que muchos de los soldados de Apio Claudio habían sido alcanzados por rayos, y también se rumoreaba que había llovido tierra en muchos sitios. Ante este panorama, como siempre, se ordenó consultar los libros sibilinos, aunque las fuentes no nos dicen cómo se conjuraron estos sucesos. Seguramente se celebraría un lectisternio, sacrificios públicos, lo de siempre, pero no lo sabemos. Y ese mismo año, en el 295, Tito Livio nos cuenta que ocurrió algo que ha despertado mi curiosidad y a la vez me ha dado mucha rabia. Te cito textualmente, te voy a leer. Aquel año, Quinto Fabio Gurges, hijo del cónsul, impuso una sanción económica a algunas matronas condenadas ante el pueblo por adulterio. Con el dinero de las multas, hizo construir el templo de Venus que está cerca del circo. Y no dice nada más. Y se queda tan ancho. Vamos a ver, Livio, ¿me dejas aquí el cebo y hasta luego? Me da mucha rabia porque es que es un temazo. Es uno de esos temas en los que necesito ir más allá, necesito saber qué pasó ahí. ¿Podemos tirar del hilo a partir de esa frase? ¿Podemos intentar saber algo más? Vamos a intentarlo a ver. Vamos a intentar a ver si a partir de esa frase podemos saber algo más. Lo primero que me llama la atención es el delito en sí, adulterio. Ya, con eso, daríamos para un programa 2, incluso 3 de Roma Eterna. Yo a la hora de trabajar con Tito Livio tengo 2 traducciones diferentes. Y he mirado las 2, y en ambas pone adulterio, pone esa palabra. Así que dije, bueno, vamos a ver en latín a ver qué pone. En latín dice lo siguiente: ad populum stupri damnatas pecunia multavit. En caso de ser cierto este asunto, la condena es por stuprum, una palabra que en algunos idiomas actuales sigue existiendo, relacionada con la violación o las relaciones sexuales con adolescentes. Parece que en la antigua Roma el stuprum era algo más, era una especie de mix entre, por un lado, conductas públicas indecorosas en general, y por otro, sexo ilícito, como violación, incesto o adulterio. A pesar de que aquí Tito Livio sitúa una macrocausa llevada a cabo por Gurges, que en este momento era edil, parece ser que este tipo de delitos se juzgaban de manera privada, no intervenía el Estado en ellos, tal y como te conté en los programas de ejecuciones romanas. Dejando el tema del stuprum ahí, vamos a hablar del templo. Cuenta Livio que con la multa se dedicó un templo a Venus. Si leemos a Servio, encontraremos que el templo estaba dedicado a Venus obsequens, un epíteto que significa obediente, complaciente, favorable. Haciendo una búsqueda rápida por internet de este caso, si buscas tú ahora este caso del año 295, las multas y tal, encontrarás que hay muchas páginas web que dicen que esta condena fue porque durante las fiestas de la Minalia rústica
se cometieron algunos excesos que fueron penados con esta sanción. Aunque ya te digo, Livio no dice nada de esto. Si leemos por otra parte a Festo, encontramos que el templo fue dedicado efectivamente el día de las Vinalia Rústica, el 19 de agosto. Yo no puedo asegurarte que se liara en las Vinalia como puedes leer en internet. No he encontrado ninguna fuente clásica que diga explícitamente que ese día se lió pardísima, que las mujeres se volvieron locas y que por eso se las multó. No. Lo que sí puedo hacer es tirarme a la piscina como hago a menudo. Tirarme a la piscina que no significa que sea la verdad. Yo voy hilando cosas y te las tengo que contar porque si no, reviento. Y vamos al principio. ¿Quién es la persona que lleva el caso? El edil Quinto Fabio Máximo Gurges, hijo de Quinto Fabio Máximo Ruliano, que cuando era edil llevó el asunto de las matronas envenenadoras. Puede ser coincidencia, puede no ser coincidencia. La historia no son sucesos aislados como si entrases en una habitación y vieras cajas cerradas. No, la historia no es eso, la historia es una sucesión de causas, consecuencias, eventos, todo lo que ocurre por algo. No sería tan loco imaginar que esta condena a las matronas pudiera tener algún tipo de relación con los movimientos que hemos estado viendo y de los que ya te puse sobre aviso en el programa 61, esos movimientos en los que parece que las mujeres se replanteasen su estatus y su papel en la sociedad. Recapitulamos. En el año 337 a.C. se condenó a muerte a una vestal llamada Minucia por inquestum, aunque posiblemente hubiera algo más, como ya te conté, era la primera plebeya. En el año 331 tenemos el caso de las matronas envenenadoras, 6 años después, también en el programa 61 del podcast. El padre de este Gurges de ahora fundó ese año el templo a la Pudiquitia Patricia, de la que fue marginada Virginia en el año 296 en el programa anterior. Con el dinero que sacó el padre en el caso de las matronas envenenadoras, se fundó el templo a la Pudiquitia Patricia, y con el dinero que sacó el hijo, se fundó el templo de Venus Obediente. A muchas matronas has de multar para tener suficiente como para empezar a construir un templo. Esto no es un caso aislado. Yo igual veo conexiones donde no las hay, pero repito, yo me tiro a la piscina, da igual, pero es que esta sucesión de eventos nos lleva a pensar que quizá había algo más, había una lucha política femenina ahí. Otra tirada a la piscina puede ser el hecho de que esto sea un invento, fruto de preparar el terreno para la legislación en materia de adulterio, en materia sexual, en materia familiar, que Augusto iba a imponer. Esa es otra tirada a la piscina a la que ya llegaremos en su momento. Y estando así de guay las cosas en Roma, llegamos al año 294, año del consulado de Lucio Postumio Megelo y Marco Atilio Régulo. Ese año las operaciones militares se concentran en el Samnio, porque se habían recibido informes que decían que los samnitas habían levantado no un ejército, no, 3. Uno destinado a Etruria, parece que la alianza no se había roto. Otro para devastar posesiones romanas en la Campania, y otro para defender las fronteras samnitas. Esta vez no se hizo sorteo porque Postumio estaba enfermo, así que Marco Atilio fue para el Samnio con la misión de interceptar a estos ejércitos. Te aviso, Atilio va a ser uno de los protagonistas porque va a tener un año, el pobre, un año estresado. Nada más salir, no tardó nada en enfrentarse a los samnitas, se encontró con ellos, ambos montaron los campamentos, pero se encontraron con un problema. Había niebla. La niebla hacía imposible el combate en campo abierto, ya que no se podía ver más allá de las empalizadas, e incluso los soldados juntos no se podían ver unos a otros. Puede ser un problema, pero la niebla también puede ser una ventaja. Los samnitas tramaron un plan. Aprovecharían la niebla para tomar el campamento romano. Al amanecer, ocultos entre esa falta de luz que hay a esas horas y la niebla, unos cuantos samnitas a lo ninja llegaron al puesto de guardia frente a la puerta y mataron a los soldados que debían dar la alarma. Se colaron en el campamento por la puerta de Cumana, la trasera, entraron en la tienda del cuestor Lucio Opimio Pansa, al que se cargaron, pero no lo hicieron de manera muy discreta porque en ese momento saltó la voz de alarma. El cónsul Marco Atilio se levantó por los gritos de alarma y ordenó a 2 de las cohortes aliadas que protegieran el pretorio, la tienda principal, y acto seguido reunió a sus soldados en la vía principal del campamento. Soldados que estaban acojonados, te lo voy a decir así, tal cual, estaban que no se tenían en pie, no veían a nadie. Solo escuchaban gritos, y en un primer momento pensaban que estaban rodeados y que los samnitas eran superiores en número. El cónsul, viendo el panorama ni corto ni perezoso, directamente increpó a sus soldados. ¿Os vais a quedar ahí? ¿O vais a intentar recuperar nuestro campamento? ¿Vamos a hacer algo? Tras un feroz combate,
Los romanos consiguieron expulsar a los samnitas del campamento, que se fueron contentos. Vamos, ni tan mal. Llegaron hasta casi la mitad del campamento romano y eso levantó sus ánimos. No tardaron en llegar a Roma noticias sobre esta casi debacle, seguramente exageradas, porque el cónsul Postumio, aún enfermo, se marchó corriendo con otro ejército para ayudar a su colega, y los samnitas, que vieron que les estaban intentando hacer la TC-14, el 2x1, dijeron no, y se retiraron. Los cónsules en ese momento dijeron: vamos a dividirnos, divide y vencerás, vamos a abarcar más territorio. Postumio tuvo suerte, obtuvo victorias, conquistó ciudades, pero Marco Atilio no lo tuvo nada fácil. Atilio se enteró de que los samnitas estaban sitiando la ciudad de Luceria, y ni corto ni perezoso fue para allá, fue a ayudar. Sin embargo, la moral de las tropas de Atilio no era la mejor, siendo suaves. Estos soldados venían de sufrir el susto de sus vidas, de que casi les toman el campamento mientras dormían. Pero aún así, el choque fue terrible y los dos lucharon como bestias. Las fuentes, cuando hablan de estos enfrentamientos entre romanos y samnitas, nos hablan de rabia, de ira. Al leer estos relatos, yo me veo en un conflicto que va más allá de una conquista territorial o de un conflicto de intereses. Da la sensación de que samnitas y romanos realmente se odiaban. Intuyo que el odio iba más por el bando samnita, porque estaban luchando por su libertad. Tras una jornada de combate a cara a perro sin tregua, ambos bandos se retiran a sus campamentos y empieza el recuento. Y los romanos cuentan que ha habido muchas bajas, entre muertos y heridos han sufrido demasiadas bajas. Y esa noche no fue una noche feliz ni tranquila en el campamento romano. Los soldados tenían miedo. Los soldados temían el asalto samnita durante la noche, ya lo habían vivido antes. Cuando hablamos de la guerra, cuando narramos batallas, nos quedamos muy fácilmente con las espadas, con la gloria, la victoria, derrota, 80.000 prisioneros, 50.000 muertos, pero tenemos que intentar darle un toque humano a la batalla, y cuando narramos estas cosas debemos narrar también el miedo, por ejemplo el miedo que debieron sentir esa noche los soldados romanos. Estás ahí en tu tienda, con el miedo comiéndote por dentro, escuchando los gemidos de dolor de los heridos y los moribundos, los llantos de tus compañeros que están rezándole a los dioses, acordándose de su familia, de su madre, de su padre, de sus hijos, de su mujer. No eres un soldado profesional, no estás entrenado para este estrés. Y en cualquier momento puede caer sobre ti el enemigo. O también imagínate que estás de guardia esa noche, mirando a la oscuridad, esperando que en cualquier momento de la nada aparezca el enemigo y te devane el cuello. Debió ser una noche terrible, pero las horas pasaron, amaneció y no pasó nada. Los romanos estaban deseando, eso sí, irse a sus casas, estaban deseando retirarse sin luchar. La moral no es que estuviera por los suelos, la moral estaba que te hacía 1 metro de 7 líneas, y las bajas, como he dicho, eran demasiadas. Pero había un problema, un gran problema. El único camino para retirarse pasaba obligatoriamente a través de los samnitas. Marchar hacia ellos habría sido entendido como que querían pelea. Al llegar el amanecer, el cónsul dio orden de que sus soldados se armasen para la batalla y los siguieran fuera de la empalizada. Había que presentar batalla. Se reunió con su estado mayor, con los legados, los tribunos, prefectos de tropas aliadas y les dio instrucciones de lo que debían hacer. Nadie puso objeciones. Cónsul, por nuestra parte haremos cuanto nos ordenas, pero la moral entre la tropa está por los suelos. Nadie ha podido descansar, todos atenazados por el miedo. Si el enemigo hubiera atacado esta noche, los soldados habrían desertado. Lo único que impide huir a nuestros soldados, cónsul, es la vergüenza. Contamos con tropas derrotadas anímicamente. Ante esto, el cónsul pensó que sería buena idea hacer una ronda y hablar con los soldados personalmente. Vamos a tomarle el pulso a la tropa. Se paseó por el campamento y cuando se encontraba con alguno que era reticente a vestirse, a armarse, le decía: «¿Pero por qué tardas tanto en cumplir las órdenes? ¿Por qué eres tan cobarde? El enemigo entrará en nuestro campamento a menos que estemos ahí fuera. Armados y combatiendo, tenemos oportunidad de vencer. Pero si nos quedamos aquí llorando desarmados e indefensos, solo nos espera la muerte o la esclavitud. ¿Quieres eso, soldado? ¿Realmente lo quieres?». Los soldados contestaban que por supuesto que no querían eso. Pero estaban agotados por el combate del día anterior y no tenían fuerzas para enfrentarse a un enemigo que parecía ser más fuerte que nunca. Estaban por los suelos. Mientras el cónsul hablaba con los soldados, había noticias de que los samnitas se acercaban al campamento romano, y los soldados, que estaban desanimados, decían que no había nada que hacer,
que iban a ser cercados por el enemigo. El cónsul se enfadó y empezó a gritar. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿De verdad vamos a ser rodeados en nuestro propio campamento? ¿De verdad nos vamos a dejar morir de hambre en lugar de hacerlo por la espada? No lo quieran los dioses. Portaos cada uno de vosotros como consideréis digno de vosotros mismos. Yo, el cónsul Marco Atilio, marcharé solo contra el enemigo aunque nadie me siga y caeré entre los estandartes samnitas antes que ver un campamento romano sitiado. Parece ser que las palabras del cónsul sentaron bien entre los oficiales y la tropa y poco a poco se pusieron los soldados en orden de combate para lentamente salir del campamento. Y digo lentamente porque la larga columna romana de soldados se movía como si fuera eso un ejército de muertos vivientes. Abatidos, acobardados, como arrastrando los pies, pero el girito que viene ahora, te garantizo que no lo vas a ver venir. No lo vas a ver venir. Prepárate. Los samnitas, que se acercaban, sentían lo mismo. El ejército samnita tampoco quería combatir, y su única vía de escape pasaba a través del campamento romano. Si los romanos querían huir, tenían que pasar por los samnitas, y si los samnitas querían huir, por el romano. Por no reunirse los líderes y hablar tomándose unas focachas tranquilamente, ahora ambos ejércitos deberían abrirse paso sobre los cuerpos de sus enemigos o caer muertos allí mismo. Se pusieron frente a frente ambos ejércitos y se quedaron ahí sin ganas, los dos esperando a que fuera el otro quien lanzase el grito de guerra y comenzara la batalla. Si en ese momento se hubiera hecho un pacto de no perseguirse mutuamente, ambos ejércitos se hubieran ido encantadísimos a sus casas, pero no pasó, y ambos empezaron así, poco a poco, tímidamente, a enfrentarse. No hubo la ferocidad del día anterior, ni mucho menos, estaban los dos ejércitos vacíos. El cónsul Atilio, para intentar darle un poco de marcha a sus soldados, envió una carga de caballería, pero salió mal, como suele salir la mayoría de cargas. Los soldados fueron derribados en su mayoría de su caballo, y el resto hacían más mal que bien, ya que los caballos, aterrorizados ante el avance enemigo, pisoteaban a quienes venían a ayudarles. En ese momento se produjo algo que ya hemos visto alguna vez en la historia de Roma, pero que se va a solucionar de una manera diferente. Todo el ejército romano empezó a huir. Y en ese momento crítico, el cónsul Marco Atilio tuvo que tomar una medida terrible. Cabalgó de vuelta al campamento y situó un destacamento de caballería ante la puerta del mismo, con órdenes estrictas de tratar como a enemigos a cualquiera que llegase a la empalizada, ya fuera samnita o romano. Acto seguido cabalgó hacia los soldados y les dijo: «¿A dónde vais, soldados? Aquí también encontraréis hombres armados. Ni uno de vosotros entrará en el campamento mientras vuestro cónsul viva, a menos que vengáis como vencedores. Elegid ahora si queréis combatir con vuestros compatriotas o con vuestro enemigo». Y mientras el cónsul hablaba, los jinetes romanos rodearon a los fugitivos apuntándoles con sus lanzas. «Regresad al campo de batalla y luchad como romanos». Ante un argumento tan convincente como es el de un arma puntiaguda apuntándote el pecho, los soldados dieron la vuelta, empezaron a animarse unos a otros, los centuriones arrebataron los estandartes a los signifers y los adelantaron para señalar el camino al resto de soldados. El cónsul, mientras el ejército romano se daba la vuelta, alzó sus manos al cielo y gritando a pleno pulmón prometió un templo a Júpiter Stator, Júpiter defensor. Si sus tropas dejaban de huir, reanudaban el combate y derrotaban a los samnitas. Y casi como por intervención divina, los soldados romanos empujaron más y más a los samnitas hasta que con una decisiva carga de caballería por detrás, los derrotaron. Ese día se hicieron 7.800 prisioneros que fueron desnudados y pasados todos bajo el yugo, porque hay cosas que no se olvidan. A pesar de la victoria, los romanos tenían muy pocos motivos para festejar, ya que en esos 2 días el número de bajas ascendía a 7.800, el mismo número que de prisioneros samnitas, casualmente. Para que te hagas una idea, era la mitad casi que un ejército consular. Un ejército consular de esa época ascendía a unos 17.000 hombres, 2 legiones y tropas auxiliares. Era casi la mitad. Tras esta victoria, las tropas romanas se toparon con otro ejército samnita casi por sorpresa, al que destrozaron sin ningún tipo de piedad. Cuentan las fuentes además que ese ejército venía de saquear toda la campaña
Y claro, iban de botín hasta los topes, con lo que no podían moverse muy rápidamente, fueron sorprendidos y destrozados. Después de esa victoria, en lugar de entregar el botín a los soldados, lo que se hizo, como los objetos de valor pertenecían a aliados romanos, se anunció lo que se había incautado y que cada propietario acudiera a recoger lo suyo. El cónsul Atilio dejó su ejército allí, en la zona, y regresó a Roma porque se acercaban los comicios. Y ya que estoy en Roma, oye, voy a pedir al Senado un triunfo por esta victoria, a ver si cuela. Pero el Senado le dijo que no, porque vamos a ver, Atilio, has perdido casi la mitad de tu ejército, no mereces un triunfo. La pérdida de hombres había sido demasiado elevada como para merecer ese triunfo. Y porque además, Atilio, te has pasado de listo, hizo pasar bajo el yugo a prisioneros sin haber sido una condición para su rendición. Porque no olvidemos, cuando los samnitas hicieron pasar bajo el yugo a los romanos, fue una de las condiciones de rendición, no fue de sorpresa. Mientras todo esto pasaba en Roma, el otro cónsul, Postumio, llevó sus tropas del Samnio a Etruria, movimiento que va a ser importante luego, quédate con esto, y tras un par de victorias, las ciudades etruscas de Volsinia, Perusia y Arretium pidieron la paz y obtuvieron el permiso del cónsul para enviar parlamentarios a Roma. Se logró una tregua de 40 años con estas ciudades y cada una tuvo que pagar una indemnización de 500.000 ases. Y tú dirás, ¿cuánto? Si hablamos del as liberal de aquella época, cada ciudad, tanto Volsinia como Perusia como Arretium, tuvo que pagar aproximadamente 136.500 kilos de bronce, cada una, ojo ahí. Por estas victorias que llevaron a la paz contra los etruscos, Postumio pidió al Senado que decretase para él la celebración del triunfo, también a ver si colaba, y se encontró con el rechazo, pero además rechazos variopintos. Unos decían que había tardado mucho en salir de campaña, estaba enfermo, hola. Otros decían que había trasladado su ejército del Samnio a Etruria sin orden del Senado, y otros lo rechazaron por su deseo de no hacer de menos al otro. Hemos rechazado a este, te vamos a rechazar a ti también. No vamos a hacer de menos a uno o de más a otro. Y aunque Postumio presentó esa solicitud de triunfo por ver si colaba, los motivos que le dijeron le tocaron las narices y dijo: senadores, no consideraré vuestra autoridad hasta el punto de olvidar que yo soy cónsul. Con el mismo derecho y autoridad con los que he dirigido guerras, ahora que éstas han sido llevadas a buen término, subyugado el Samnio y la Etruria, aseguradas la victoria y la paz, celebraré el triunfo. Abandonó el Senado, dejó a todo el mundo con la palabra en la boca, los tribunos de la plebe discutieron sobre si debía hacerse un triunfo por petición popular contra el dictamen del Senado, cosa que no sería la primera vez, también te digo, y tras llevar el asunto a la asamblea de la plebe, al día siguiente, Postumio, con todas sus pelotas como cocos, celebró su triunfo contra el Senado y en medio de una gran explosión de entusiasmo popular. Aunque a mí personalmente este triunfo me parece un poco anticipado, porque el Samnio no ha sido subyugado todavía, ya que estamos entrando justo ya en este segundo, estamos entrando en el año 293 a.C., año del consulado de Lucio Papilio Cursor hijo y de Espurio Carvilio Máximo, y todavía los samnitas siguen dando guerra. Y además a los samnitas se les va a ir la olla, según las fuentes se les va a ir la olla, pero de una manera muy heavy, Hicieron un alistamiento general en todo el Samnio mediante una nueva normativa. Cualquier hombre en edad militar que no se presentase a la convocatoria del comandante en jefe, o cualquiera que marchase sin permiso, sería sacrificado a los dioses, perdería su vida. Todo el ejército samnita fue convocado en Aquilonia. 40.000 soldados se dieron cita allí, toda la fuerza del Samnio, y en el campamento tuvo lugar una ceremonia que nos cuenta Tito Livio y que huele a inventada, pero es tan tremenda que yo te la cuento, porque no, vamos, flipas. Nos dice que en el centro del campamento samnita había un espacio vallado con tablas y maderos y cubierto con un paño de lino, donde tenía lugar una lectura de un viejo libro de lino. Obvio Pacio, el sacerdote que oficiaba la ceremonia, anunció que este ritual fue el empleado por sus ancestros cuando planearon secretamente arrebatar Capua a los etruscos. Tras acabar un sacrificio de rigor, el general samnita envió un mensajero para convocar
a todos los de nacimiento noble y a los que se habían distinguido por sus logros militares y fueron introducidos uno a uno en ese recinto vallado. Conforme entraban, se les llevaba bajo el altar y bajo juramento de silencio se les forzaba a prestar un juramento muy especial en el que se maldecían a sí mismo y a sus familias si no marchaban al combate cuando sus jefes lo ordenasen, si huían de la batalla o si no mataban a quien huyera, ya fuera amigo o enemigo. Al principio hubo algunos que se negaron a prestar este juramento, pero rápidamente se les mató y sus cuerpos sirvieron como aviso para los siguientes. ¿Te vas a negar? Sí. Muerto. Siguiente, ¿te vas a negar? Sí. Muerto. Siguiente, ¿te vas a negar? Pues igual no. El miedo es un gran motivador en estos casos. Después de hacer este ritual, el general samnita nombró a 10 soldados y dijo a cada uno de ellos que escogiese a un compañero de armas. Estos, de nuevo, debían elegir a otros 10 y así sucesivamente hasta llegar a 16.000. Estos 16.000 serían la fuerza de élite del ejército y recibieron el nombre de la Legión de Lino por el tejido con el que se había cubierto el lugar donde se hizo el juramento, y para distinguirlos del resto, se les dio una resplandeciente armadura y cascos emplumados como señal de grandeza y de que los samnitas ya iban con todo. Era el último cartucho. Ambos cónsules salieron de Roma y avanzaron por el Samnio por separado, pero de manera coordinada, obteniendo algunas victorias por el camino. Papirio llegó hasta Aquilonia y Carvilio se acercó a la ciudad de Cominia. Ambos estaban coordinados a través de mensajeros, estaban a una distancia de unos 30 kilómetros el uno del otro. Pasados unos días de escaramuzas en Aquilonia, Papirio envió el mensaje definitivo a su colega. Sitia Cominio para que no envíen ayuda a Aquilonia. Ha llegado el día de la batalla. Tras despachar al mensajero, Papirio convocó a sus tropas y se dirigió a ellos para animarles, ya que estaban un poco bajonaos ante la apariencia tan emplumada y resplandeciente de las armaduras de esa legión de lino. Soldados, las plumas no causan heridas y los escudos pintados y dorados pueden ser atravesados por nuestros pilar. Un ejército resplandeciente de blanco se mancha de sangre con el hierro. Mi padre ya aniquiló a un ejército samnita todo de oro y plata, un excelente botín aquel. También animó a sus tropas dándoles detalles del truculento ritual llevado a cabo por los samnitas, parece que revelado por desertores, hecho que les sirvió para desmontar la imagen divina que tenía esa legión de lino. Tened en cuenta, soldados, que estos señores tienen más miedo que vosotros. Han sido obligados a la fuerza a hacer un ritual en el que no creen y van a pelear por miedo. ¿Vosotros por qué vais a pelear? Ante estas palabras, el ardor guerrero inundó todo el campamento romano, pero algo pasaba, no se estaba dando la señal de atacar. Papirio, vamos ya. Papirio estaba esperando la confirmación del ataque de parte de Carvilio, de su colega cónsul, pero la impaciencia del campamento era cada vez mayor. En ese momento recibió finalmente confirmación por carta y el cónsul puso en marcha el último preparativo. Mandó llamar al pollero. El pollero lo preparó todo, sacó los pollos, la comida, pero no comían. Estaban ahí picoteando y no comían. Pollero, ¿qué está pasando? Los pollos no comen. No había hombre en el campamento que no estuviera ansioso por entrar en batalla, que no estuviera poseído por esa ansia guerrera. Incluso el pollero. Todos querían ir a la batalla, así que el pollero, ni corto ni perezoso, tiró de imaginación, y aunque los pollos no estaban comiendo nada, dijo, ojo ahí, ojo, dijo que habían picado el grano con voracidad, declarando el augurio favorable, declarando el tripudium solistimum, y pa'lante. El cónsul dijo, pues me sirve, y dio la señal para la batalla. Y mientras se formaban las posiciones, llegó un desertor samnita que informó que Aquilonia enviaba 20 cohortes en auxilio de Cominio, así que mejor para Papirio, menos soldados. Se dispusieron todas las filas, se repartió cada ala, y dio orden a Espurio Naucio para que quitase las albardas de las mulas y las llevase junto con 3 cohortes auxiliares por un camino tortuoso, lo más discreto posible, hasta un lugar elevado y visible del campo de batalla, porque su misión durante el combate era básicamente producir la nube de polvo más grande que pudiera. El ala derecha le fue confiada a Lucio Volumnio, la izquierda a Lucio Escipión, y la caballería estaba comandada por Cayo Ceticio y Tito Trebonio.
Mientras estaba preparándose todo, empezó una bronca entre los polleros, porque había más polleros, respecto a la escena de los augurios de antes. Esta bronca llegó a oídos de un tal Espurio Papirio, sobrino del cónsul, un chaval al que yo me imagino no mucho más mayor que el personaje de Octavio cuando era niño en una serie de Roma de HBO, un poco listillo. Este sobrino se interesó por el asunto, se enteró de que realmente los pollos no habían comido y fue a ver a su tío el cónsul. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué mierda es esta? Y el cónsul dijo, sobrino, no tienes nada que temer. Si el hombre que vigila los auspicios hace un informe falso, atrae la ira divina sobre su propia cabeza. Además, ¿tú entiendes de pollos? Tú entiendes de comerlos, como yo. Ya está. En lo que a mí respecta, se me ha dicho formalmente que los pollos han comido con avidez. No hay auspicio más favorable para el pueblo y para el ejército romano. Ve tranquilo a la batalla, no sufras, porque los augurios son favorables. Tras despachar a su sobrino, el cónsul no se quedó del todo contento porque dio instrucciones a los centuriones para que colocaran a los polleros delante de la línea de combate. La cosa no pinta bien para el pollero, ¿eh? Ese pollero, no. Y cuando los samnitas se acercaron, y antes de que se lanzase el grito de guerra, casualmente una lanza perdida golpeó al pollero, al del informe favorable, que cayó delante de los estandartes. Cuando se informó de esto al cónsul dijo, ¿ves? Los dioses están tomando parte en la batalla. El culpable se ha encontrado con su castigo. Y mientras estaba hablando, un cuervo frente a él empezó a graznar muy fuerte. Puede ser interpretado como que los dioses están echando la bronca, pero él agradeció el augurio y dijo que los dioses nunca se habían manifestado más claramente en los asuntos humanos, y ordenó que se tocase ahora sí a carga y se lanzase el grito de guerra. La batalla de Aquilonia fue terrible. El ánimo romano estaba por las nubes y los samnitas parecía que peleaban más por miedo a lo que iba a pasar si se retiraban que por ganas de vencer. Tras un rato de combate, apareció en la distancia una nube de polvo enorme. Era Espurio Naucio, que siguiendo las órdenes del cónsul estaba levantando esa enorme nube de polvo para fingir que eran el ejército del otro cónsul. Papirio, que iba cabalgando a través de las líneas, dijo: Cominio ha caído y mi colega victorioso acude a la batalla. Haced todo lo que podáis, soldados, para vencer antes de que la gloria se la lleven otros. Esto asustó a los samnitas y envalentonó a los romanos, porque antes de que se lleve otro la gloria me la llevo yo. El cónsul ordenó a centuriones y tribunos que abriesen en ese momento las filas para dar paso a la caballería. El ejército se abrió en dos y de fondo apareció la caballería romana, que cargó contra el centro de las filas samnitas, que ya estaban un poco así asá, y las rompió del todo. La infantería samnita se dividió por completo, unos corrieron hacia el campamento, otros hacia Aquilonia, mientras que la caballería y la nobleza samnitas lo hicieron hacia la ciudad de Boviano. La caballería romana persiguió a la caballería samnita y la infantería romana se dividió entre el campamento, que Volumnio tomó sin dificultad, y la ciudad de Aquilonia, que Escipión, ni corto ni perezoso, el primero poniéndose el escudo sobre su cabeza, fue como loco hacia las puertas, arrastró con él al resto de sus soldados, y el cónsul, viendo lo que estaba pasando, acudió en ayuda y tomó la ciudad. Livio dice que en esta batalla murieron unos 20.340 samnitas, se tomaron 3.800 prisioneros y fueron capturadas 97 enseñas militares. El historiador Orosio, por su parte, dice que fueron 12.000 los muertos y 3.000 los prisioneros. El otro cónsul, que no sabía nada de la estratagema esta, tomó la ciudad de Cominio, y de las 20 cohortes esas que supuestamente habían marchado de Aquilonia a Cominio nunca se supo. Los cónsules, de común acuerdo, tomaron una terrible decisión para las ciudades enemigas. Acordaron que tanto Cominio como Aquilonia fuesen saqueadas libremente por los soldados, y tras el saqueo, ambas ciudades fueron consumidas por las llamas. La felicidad inundaba las filas romanas tanto que los cónsules decidieron unir sus campamentos. ¡Qué alegría! Cónsules que no se llevan a matar, cónsules que no se envidian, juntos ahí, de fiesta, otorgando premios y condecoraciones a todo el mundo. Espurio Naucio, Espurio Papirio, el sobrino, 4 centuriones
y un manípulo de Astati recibieron todos brazaletes de oro y coronas. A toda la caballería se le regaló adornos para sus cascos y brazaletes de plata como recompensa por su desempeño. Y tras la fiesta, se celebró un consejo de guerra para decidir si había llegado el momento de retirarse del Samnio o convenía continuar la guerra, aprovechando que los samnitas estaban ya en horas bajas, estaban ya apagando las luces y desmontando todo para irse. En estos momentos, los samnitas están de facto derrotados, no tienen un ejército en condiciones de luchar en campo abierto, y los cónsules lo que querían era saquear ciudad tras ciudad para enriquecer a sus soldados hasta someter a toda la nación samnita. Los cónsules enviaron cartas a Roma informando de todo, y se separaron para continuar con la devastación del Samnio. El contenido de las cartas fue celebrado tanto en el Senado como en la Asamblea de la Plebe, e incluso se decretó una acción de gracias durante 4 días como muestra de alegría pública y se celebraron festejos en las casas. Y mientras toda Roma estaba de fiesta, llegaron noticias de que otra vez los etruscos, otra vez estaban a la greña los etruscos, en este caso los faliscos, a los que se declaró la guerra. El clima en el Samnio se estaba volviendo un poco duro, el invierno era un poco chungo en el Samnio, así que cuando le tocó en suerte sacar Bilio ir hacia Etruria a combatir con los faliscos, lo celebró casi tanto como sus victorias anteriores. Papidio siguió por su parte conquistando ciudades y ganando inmensas cantidades de botín, hasta que la nieve hizo imposible permanecer más tiempo al aire libre, se retiró a Roma y se le concedió un triunfo. Un triunfo que debió ser increíble. Imagínate los soldados llenos de condecoraciones, muchos con coronas murales, valaris, cívicas, imagínate también el botín. Dice Livio que en el triunfo se pasearon 2.533.000 ases de bronce obtenidos por la venta de prisioneros y 1.830 libras de plata obtenidas de las ciudades asaltadas. Que siguiendo los cálculos de antes, dan una cifra que, agárrate, por favor, agárrate, casi 692.000 kilos de bronce y casi 500 kilos de plata. Todo eso fue a parar al tesoro, no se entregó ni medio kilo a los soldados. Se siguió combatiendo en Etruria con gran éxito, amasando más botín todavía, y el otro cónsul, a diferencia de Papidio, este sí, el que estaba en Etruria, sí que repartió botín, no era tan rata como el otro. Ese año, por primera vez, cuentan las fuentes, que a quienes fueron condecorados por sus hazañas de guerra, se les permitió llevar sus condecoraciones en los Juegos Romanos, y que por primera vez también, en esos juegos se entregaron palmas a los vencedores según la costumbre griega. Se hizo un censo, se contaron en Roma, según Livio, 262.321 habitantes, se pavimentó la vía Apia, y así llegamos al año 292, año del consulado de Quinto Fabio Urges, el del principio del programa, el de las multas, y 10º Junio Bruto Esceva. Ese año hubo una peste que asoló tanto los campos como la ciudad, se consultaron otra vez los libros civilinos para ver cómo se podía alejar el mal, y se decidió que la solución era traer al dios Esculapio de Epidauro a Roma. Aunque no se hizo nada, más allá de una intercesión pública a Esculapio porque los cónsules estaban ocupados en la guerra. Y esto de Esculapio es lo último que tenemos de Tito Livio desde ahora, año 292, hasta el año 219. Pero no te preocupes, porque a pesar de que hemos perdido a padre, Tito Livio, con sus más y sus menos, es padre para esta época, para estos siglos, es padre, aún podemos reconstruir más o menos estos años perdidos de Livio. No tendremos esa riqueza en detalles que ofrece Livio, pero tenemos, por ejemplo, las periocas, que son cortos resúmenes que se hicieron en el siglo IV, muy cortos, para mi gusto, sobre esos libros que son 10, creo, si no recuerdo mal, 10 que se han perdido de Tito Livio. También podemos consultar a Floro, que tiene también una obra sobre Livio, a Dion Casio y a Zonaras, que le va completando cosillas. Tenemos a Piano, Barrón, Diodoro Sículo, Orosio, que lo he citado antes, Plutarco. Tenemos fuentes suficientes para estructurar más o menos un relato cronológico en estos años perdidos, porque hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, en Zonaras encontramos que 10º Junio Bruto Esceva venció a los etruscos faliscos, y en Orosio encontramos el destino del otro cónsul. Parecía que la cosa estaba de cara para los romanos y que la tercera guerra samnita estaba ya
292 al borde del carpetazo. Pero siempre hay sorpresas. Sabes tú que en las películas, por ejemplo, de miedo, el malo siempre da un último susto, pues cosas así. A Quinto Fabio Gurges no le fue bien contra los samnitas y nos cuentan que fue derrotado. Perdió su ejército, no sabemos si porque fue aniquilado o hecho prisionero, y tuvo que volver a Roma con el rabo entre las piernas. Parece que Quinto Fabio Gurges no era tan buen militar como su padre, y el bochorno en Roma fue mayúsculo, fue un escándalo, tanto que el Senado debatió la posibilidad de quitarle el mando militar a un cónsul en activo. Ojo, cosa que no se llegó a hacer porque su padre ejerció toda su influencia. Quinto Fabio Máximo Ruliano era uno de los mayores héroes de Roma en ese momento y aunque era un anciano, su prestigio salvó el pescuezo de su hijo. Su prestigio y que se comprometió a supervisar a su hijo en el campo de batalla, sirviendo como legado del cónsul. Y entonces sí, bien aconsejado por su padre, el ejército del cónsul volvió a enfrentarse a los samnitas, que estaban comandados por un tal Cayo Poncio, nombre sospechosamente parecido al de Gabio Poncio, el de las orcas caudinas. Tras el primer choque entre ambos ejércitos, el cónsul, que estaba todo loco, cargó directamente contra el sector en el que estaba el general samnita, cuyos hombres defendieron con armas arrojadizas, y viendo el padre que la maniobra de su hijo lo único que había conseguido era meterle en problemas, Quinto Fabio Máximo Ruliano, anciano pero con ese furor guerrero incansable que ya vimos en leyendas como Fulio Camilo, se metió en lo más duro del combate para salvar a su hijo, y al verlo los soldados romanos se animaron y acabaron arrasando a los samnitas. Las fuentes de las que disponemos dicen que murieron 20.000 samnitas y 4.000, incluido el general Poncio, fueron hechos prisioneros y desfilaron como cautivos en el triunfo que se le concedió al cónsul en Roma. Tras el desfile, Cayo Poncio fue ejecutado. Al año siguiente, 291, siendo cónsules Lucio Postumio Megelo y Cayo Junio Bubulco Bruto, siguieron las operaciones militares contra samnitas en el sur y contra etruscos y galos en el norte, sin que sepamos detalles de las batallas. Los samnitas habían reconquistado la ciudad de Cominio y Postumio Megelo la recuperó tras asediarla. Ese año los samnitas tuvieron otra vez 10.000 bajas y los romanos hicieron 6.000 prisioneros. Muchas bajas están teniendo los samnitas estos años, ¿eh? ¿Cuánta gente eran? Por favor, ¿cuánta gente? La última ciudad que conquistó Postumio fue la ciudad de Venusia, la actual Venosa, que se convirtió en un punto estratégico vital para dominar a samnitas, lucanos y apulios. Y no voy a hacer ningún chiste con el nombre de la actual Venusia. Los romanos instalaron allí una colonia con 20.000 personas. Era un lugar privilegiado. Estaba situado justo, para que te hagas una idea, en el tobillo de Italia. Era un lugar privilegiado y a la vez peligroso, porque tanto en el 291 como en el 290, la colonia fue atacada y asediada por los samnitas. Y con los ataques a Venusia, llegamos al último año del cual te hablaré hoy, año 290, año que cerrará este programa, el del consulado de Publio Cornelio Rufino y Manio Curio Dentato. Curio Dentato se enfrentó en batalla a los samnitas en un lugar sin determinar, los derrotó sin que sepamos ningún detalle de la batalla y entonces sí, agotados desde la batalla de Aquilonia, los samnitas se vieron obligados a pedir la paz. Esta última guerra ha sido una locura. Hemos visto cómo los samnitas han intentado unir a toda Italia en una alianza antirromana, consiguiendo unir a etruscos y a galos en un Dream Team que no pudo con los romanos en Sentino. Y no solo que perdieran en Sentino, sino que tras esa batalla, Roma fundó en territorio galo las colonias de Rímini y Sena Gálica. Tras esa batalla estaba todo decidido, pero los samnitas se resistían a aceptar el fin, y en Aquilonia hicieron un último intento. Tras esa derrota siguieron resistiendo a ultranza, pero no sirvió de nada. Como ya pasó en la Segunda Guerra, en el año 304 y ahora en el 290, los samnitas no tenían otra salida que pedir la paz para garantizar su supervivencia como pueblo, aunque eso supuso ser absorbidos poco a poco por esa loba hambrienta que era Roma. Renunciaron a partes importantes de terreno, Roma se extendió hasta el río Volturno, en la Campania, y en los siguientes años veremos cómo se queda con todo el centro de Italia. Con la pérdida de terreno, los samnitas también perdieron la capacidad de decisión en cuanto a política exterior, aunque no creas tú que van a estar callados. No van a perder ni una oportunidad de aliarse con todo aquel que declarase la guerra a Roma. Eso va a ser un odio eterno. El auténtico derbi de Italia es Roma contra los samnitas. El cónsul Curio, que también venció a los sabinos,
fue premiado con un triunfo, no, con 2, y el otro cónsul con otro, porque se enfrentó también a los samnitas. Tras vencer a los samnitas, el siguiente paso en la dominación romana de Italia era finiquitar de una vez por todas los conflictos con galos y etruscos. Así que tras masticar los últimos restos del poderío samnita, la loba romana ponía sus ojos al norte, aunque no tardará mucho en volver al sur. Y ahora, mientras acaba la canción, empieza la sección sin música, la sección El café para muy cafeteros, y lo primero es darte las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por escuchar Roma Eterna, por hacer que este proyecto siga funcionando, y también tengo que pedirte disculpas, porque la voz todavía no la tengo 100% recuperada. Es posible que hayas notado durante el programa que la tenía un poco más grave, mejor que en el anterior, la sección sin música del anterior, que eso era un escándalo de voz que tenía, pero el COVID le ha dado una patada a mis cuerdas vocales que ha sido increíble, me está dejando la voz muy tocada. No sé si volverá pronto esa voz que algunos han identificado como Pedro Sánchez, o si voy a metamorfosear, voy a tener una segunda pubertad y me voy a convertir en una especie de Constantino Romero de hacendado, no lo sé. Pero todavía tengo la voz tomada porque además han sido unos días ajetreados, casi lo siguiente. Te cuento porque han sido unos días de movida. Como hace 2 semanas estuve con COVID, tuve que aplazarlo todo y se me ha juntado todo la semana anterior. Y he estado, por ejemplo, este sábado último, he estado en el Salón del Manga, en directo, grabando un podcast en directo ahí delante de la gente, con Ignacio Piloneto, autor del Olimpo de Seiya y de La Odisea del Rey Mono, de editorial Héroes de Papel, hablando sobre cómo los mitos, tanto en Grecia, Roma, Egipto, incluso mitos orientales, han servido de inspiración para grandes obras de ficción, grandes obras del manga anime japonés, como por ejemplo Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, como Dragon Ball, como Kimetsu no Yaiba, y ha sido muy bonito, me ha gustado mucho, aunque ha sido un poco extraño, porque no había, por ejemplo, sitio para sentarse, la gente se sentaba en el suelo, no había sillas ni nada, estaba en medio de un pabellón enorme, y había mucho ruido de fondo. Nos han dado el audio de la actuación y ha estado Ignacio trabajando en ese audio para ver si podemos limpiarlo y se puede subir. Si puedo, lo subiré a Roma Eterna. Así que no te preocupes si no pudiste ir, porque además las entradas se agotaron súper rápido para el Salón del Manga y eso limitó mucho a la gente que quería ir a verme. La gente que estuvo viéndonos, salvo Samantha, una amiga que escucha el programa y tenía la posibilidad de ir, el resto no sé si alguien fue expresamente a verme o estaba por ahí, pasaba por ahí y dijo: ¡Uy! Hay aquí un tarao hablando con otro tarao, hablando de cosas interesantes, me voy a sentar. Si es así, si estuviste el sábado en el Salón de Manga y estás escuchando esto, déjame tu comentario porque me hará mucha ilusión, porque fue algo bonito, fue muy bonito. También he estado colaborando en varios podcasts, porque yo cuando me llaman de algún sitio yo me apunto a todo. Yo si tengo tiempo y si me queda un hilito de voz, yo voy a donde me llaman. Por ejemplo, me puedes escuchar en el programa número 100 de Misterios y Cubatas, un podcast maravilloso del cual soy fan, presentado por Ser Skuld, por Barb y por David, y me lo pasé bomba en ese podcast. Lo puedes escuchar en todas las plataformas, creo que está. También he estado colaborando con otros podcasts que irán saliendo, programas que irán saliendo. Por ejemplo, la semana que viene en Sin Pelos en los Beats saldrá un programa especial que a mí por Navidad me gusta. Cuando me invitan me gusta colaborar con causas benéficas y, por ejemplo, en Sin Pelos en los Beats han organizado unos especiales en colaboración con Juegaterapia para ayudar a los niños con cáncer y vamos a hablar de juguetes y mi programa va a ser de juguetes de los 80. Fue también un viaje a la nostalgia, fue muy divertido. Y más cositas que van a ir saliendo, no te puedo hacer spoiler. Para todo eso no te pierdas mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, como el canal y el grupo de Telegram, en el cual voy colgando todo. Porque últimamente está siendo una locura. Y además, el miércoles pasado, el día 14, estuve en la gala de los Ondas. O sea, esto es una locura. Yo a veces pienso que estas cosas le están pasando a otra persona. Estuve acompañando a Sergio Mena, como parte del equipo del Descampado, a recoger su premio a Mejor Idea Radiofónica por Mirando al Espacio. Como estoy grabando esto antes de que sea la gala y tú estás escuchando esto después de que sea la gala, no sé cómo fue, no te lo puedo decir, espero que bien.
El Iván del pasado te puedo confirmar que está un poco ansioso ante todo eso, porque es un mundo completamente nuevo. Te haré el informe de lo que viví en próximos programas, que hablando de próximos programas, vamos a sacar el calendario. A ver, si estás escuchando esto el día de lanzamiento del programa, estamos a día 17 de diciembre. Sábado. Navidad es el domingo que viene y Año Nuevo el siguiente. Entonces, mi plan, si nada lo impide, es sacar un programa especial en Nochebuena por la mañana para que puedas escucharlo cuando quieras, el sábado que viene, y en Nochevieja también por la mañana para que lo escuches cuando quieras. Y así, pues si la noche de Navidad pues no tienes plan, noche de Nochevieja, pues así yo te puedo hacer compañía, que a mí me gusta mucho eso. Entonces, uno será dedicado a los gladiadores. Vamos a empezar el tema del ocio público, los espectáculos públicos, y el otro, no sé si será para Nochebuena o para Nochevieja, voy a ver en qué orden los hago. El otro será sobre el saludo romano. Tenemos que hablar del saludo romano y vamos a ver de dónde viene, qué fuentes hay, si es verdad. Vamos a indagar en todo eso y quizá nos asomamos a momentos incómodos de la historia, porque cuando estudiamos la historia de Roma nos tenemos que asomar a determinados periodos que quizá no nos gustan, pero que han marcado el estudio de la civilización y que han marcado la forma en cómo actualmente el gran público ve a Roma. Y dicho esto, y ya echando de menos el peliculerismo de Tito Livio, al cual no vamos a obtener en aproximadamente, no sé si son 80 años, vamos a tener 80 años de historia de Roma sin ruedines, sin los ruedines de Tito Livio, yo te emplazo a que te suscribas, si no lo has hecho ya, suscríbete en iVoox gratuitamente. También puedes apoyar económicamente el podcast, tanto en iVoox, en el botoncito azul de apoyar, como que puedes enviar una donación puntual en la plataforma Ko-fi o directamente en PayPal, que lo tienes todo en el enlace de mi Linktree, el árbol de enlaces, lo tengo ahí, donde también voy a ir colgando las cositas que hago. Si quieres decir, hoy me aburro, voy a ver qué ha hecho este tío, que está un poco zumbado, pero me gusta lo que hace. Allí, en el Linktree, voy poniendo todo lo que hago. Colaboraciones en podcast, en directo en Twitch, porque, por ejemplo, también estuve en directo en Twitch el domingo, con el vuelo del cometa, hablando de libros, Antigua Roma y tal y cual. No he parado. Estos días no he parado. Así que, para que no te pierdas y tenerlo todo, yo lo voy poniendo ahí, en el Linktree, que ahora cuando acabe de grabar voy a actualizarlo. Porque es que esto no me da la vida. Pero bien, no me da la vida, pero bien, porque estoy feliz, estoy muy contento de todas las cosillas que estoy haciendo y siempre agradecido por tu apoyo. Así que sin más, y emplazándote a que me sigas en redes sociales para no perderte nada, Twitter, Instagram, por el grupo y el canal de Telegram, y que si quieres me escribas un correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com o que dejes tu comentario en este programa, te emplazo ya, no a dentro de 15 días, sino a dentro de una semana. Porque ya es Navidad, casi, ya es Nochebuena la semana que viene, así que ya sea con gladiadores o con el saludo romano, eso lo dejo en plan sorpresa, nos vamos a escuchar la semana que viene, así que, como siempre digo, te espero dentro de 7 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. El otro día me dejaron un comentario en uno de los programas diciéndome que se me había olvidado hablar del nacimiento de Alejandro Magno. No se me olvidó, lo que pasa es que lo puse en una escena postcréditos como esta. Siempre escucha los programas de Roma Eterna hasta el final, porque puede haber sorpresas. Y ahora sí, me despido, en serio, ya es la escena final. Un fuerte abrazo y que tengas una semana espectacular.